106.5. Continuamos, doña Consuelo. Bueno, nosotros tenemos, señores, esta tarde una entrevista interesantísima desde ya, aún sin haberla hecho, porque nada más y nada menos está con nosotros el mayor general retirado, Guillermo Guzmán Fermín, quien fue en época que se llamaba jefe de la policía, uno de los jefes de la Policía Nacional en nuestro país. Don Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, Virgilio Félix y César Cabrera. Ángel Acosta debería estar con nosotros, pero no ha podido venir esta tarde. Primo nuestro, pero, doña. El primo nuestro. Nos alegra mucho general. Que usted esté aquí con nosotros porque tenemos el tema de la reforma policial, de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana, etcétera, que quisiéramos saber si comenzar a preguntarle. Cuando usted ve, esto es algo personal para ambientar, cuando usted ve estas cosas que suceden con la policía, ¿cómo usted se siente? Yo me siento realmente muy avergonzado y muy mal, porque la institución policial es una institución per se buena y necesaria para el desarrollo nacional de cualquier nación en el mundo. Y que todo el mundo la critica, porque es más fácil criticar que construir. Y sin embargo, en nuestra Policía Nacional nadie puede decir que no ha cambiado en el tiempo, porque no es la misma policía de los años 60, y usted sabe muy bien de eso, doña Consuelo. Sí. La policía de hoy no es la misma de la década del 70 ni del 80, es muy distinta. Y si bien es cierto que escuché al caballero anterior hablar sobre la reforma de la policía, yo disiento mucho de él, porque si hubo un esfuerzo realmente loable, encomiable, y que empezó a rendir frutos por primera vez, fue en la reforma policial, con el plan de seguridad ciudadana que se empezó a desarrollar en el segundo gobierno del doctor Leonel Fernández. Y mis criterios de ahora va a ser fuera de asuntos políticos, va a ser netamente profesional lo que voy a expresar. Y digo, en el plan de seguridad democrática de ese entonces, que empezó muy bien, que fue exitoso y que tuvo luces, no se le dio continuidad porque al sucederle en el gobierno otro distinto, echó de lado lo que se hizo y lo que se había avanzado por mezquindades. Por lo tanto, yo he planteado lo siguiente, doña Consuelo y Pedrito, y bueno, Herrera y los demás que están ahí, Lenchi y todos. Y lástima que Acosta, que Ángel Acosta no está presente, y amigos que nos están viendo y escuchando, de que si no hay un acuerdo nacional, si no se consigue una concertación de voluntades entre todos los sectores, no solamente políticos, sino también de los sectores de facto del país, no va a haber una reforma, no solamente en la policía, sino en cualquier dependencia del Estado que sea exitosa. Porque tiene que ser bajo la primicia de que cualquier reforma institucional, o sea del sector privado o sector público, no importa lo que sea, hasta en la familia, eso conlleva un tiempo, es un proceso. Y si uno quiere entender qué difícil es cambiar, cámbiese usted mismo. Cambie sus hábitos. O sea, cambie sus hábitos usted mismo. Si usted come melón, usted le gusta el trago, usted le gusta bailar, etcétera, y dice el médico, mire, usted no puede comer grasas, ni por utilizar, usted no puede tomar alcohol, usted no puede tomar azúcar ni sal, entonces a usted le va a ser difícil dejarlo, porque usted tiene hábitos ya. Entonces, es un proceso. Entonces, si es difícil usted cambiarse uno mismo, si es difícil usted cambiar su propia cultura, porque el problema de la policía es cultural. Y yo he planteado también en mis escritos, y cuando yo era jefe de la policía, que era un cambio cultural que requería la institución del orden.
e implementar una nueva cultura. Entonces, para eso se requiere tiempo. Es un proceso que puede durar 15 años, 18, 20 años. Y hay que entender que el sector político tiene que llegar a ese acuerdo para que el gobierno que suceda en el futuro continúe con ese plan sin ningún tipo de variación. Se pudiera detener en hacer pausas para evaluar el plan, y si hay que rediseñar algo en el camino se hace, pero se continúa con el plan original hasta que tengamos resultados. Sí. Mi general, aprovecho y le interrumpo ahí, sí, y le pregunto, usted habla de un proceso de reforma, de transformación, sí, que no se da de que se empezó bien con el plan de seguridad democrática y ha fracasado, no porque el plan era malo, sino porque ese gobierno lo detuvo, lo echó de lado por mezquindades. Y el que está sufriendo es la policía y el país ahora mismo. Entonces yo le pregunto, ¿puede transformarse la Policía Nacional si las comisiones que se forman dejan de lado a la propia Policía Nacional? No es imposible. Imposible. O sea, eso lo lleva a opinar sobre algo muy concreto. La comisión que ha formado el presidente, donde no hay, que aparentemente no hay ningún policía. ¿Usted cree que el propio director general? Yo escribí un Twitter hace unas horas, quizá una hora y media, qué sé yo. Yo lo leí. Diciendo de que en esa comisión, bueno, primero para que estemos claros, yo reconozco en el presidente Luis Abinader su buena intención, su voluntad decidida de reformar y de proveer a la policía de todo lo necesario para su transformación. Yo diría que quizás que más que cualquier mandatario en la historia de la República Dominicana. Y tiene todas las mejores intenciones, pero está mal asesorado. Ay. Los presidentes no se equivocan, Consuelo. Sí. Lo mal asesoran. Que un mandatario no puede conocerlo todo, porque dirige una nación compleja y complicada con tantas aristas. Tiene que estar al lado de obras públicas y no es ingeniero. Tiene que estar al frente de salud pública y no es médico. Tiene que estar al frente de la policía y no es policía. Tiene que estar al frente de la banca y no es banquero. Sí. Pero tiene asesores para eso. Por lo tanto, los presidentes no se equivocan. Son mal asesorados. Y en este momento, en esta situación, igual que pasó con el DICAN, que es un tema que tenemos que conversar sobre el DICAN también. Sí, vamos a hablar de eso. Que fue mal asesorado también. Él tiene la mejor intención, pero esa comisión le faltan personas o le sobran personas. Ay, Consuelo. Por lo siguiente, porque yo decía en el Twitter de que si a hablar de reforma en agricultura y yo no veo ahí a un ingeniero agrónomo, o hablar de reforma en salud pública y yo no veo ahí a un médico, que sea un médico, bueno, eso está raro. O sea, lo que le falta a esa comisión son profesionales que sepan de eso. Y más aún, en la antigüedad, Galeno, que fue el primer médico romano, griego, pero que trabajó en el Imperio Romano, el más famoso, Galeno, él quería empezar a diseccionar los cadáveres para saber qué pasa en el cuerpo humano lo interno. Y no podían porque la cultura de esa época se lo impedía, porque era algo sagrado, el cuerpo era sagrado. Y era un sacrilegio abrir el cuerpo para hacer una necropsia. Y él decía de que la medicina no avanzaría si no se sabe qué ocurre a lo interno del cuerpo humano para poder medicar correctamente a el enfermo. Eso pasa hoy en día. Usted no puede curar a la policía si usted no sabe a lo interno cómo es, qué pasa a lo interno de la policía. ¿Y quiénes saben lo que pasa a lo interno de la policía? Lo que ha pasado por la policía. La policía es un submundo muy distinto. Y le pongo un ejemplo aquí a todos para que me lo entiendan. Nos vamos de fuera del ámbito policial. Vamos a las cárceles. Yo fui comandante de las cárceles de Najayo. Y yo no entendía qué ocurría en una cárcel hasta que yo viví esos 4 o 5 meses en Najayo.
eso es un submundo distinto. Hay que vivir en una cárcel para saber qué ocurre, qué subsistema se vive en las cárceles. De manera que eso pasa a lo interno de la policía. Hay que saber qué ocurre a lo interno. Y además de eso, yo estoy proponiendo, y lo hago formalmente en este programa, lo dije por escrito, lo voy a decir ahora aquí, que lo primero que hay que hacer, antes de subir el sueldo, antes de hablar de reforma, antes de lo primero que hay que hacer es un estudio etnográfico. La etnografía es una ciencia social que trata a los grupos sociales en su interior, lo estudia, su comportamiento cultural, y en base a ese diagnóstico científico, social, es que le va a usted determinar cuáles son los grupos que interactúan a lo interno de la policía, cuáles son los que están a favor de un cambio y cuáles son los que están renegados al cambio. Porque cambiar no es fácil, no es fácil. Y para eso se requieren 7 elementos fundamentales. Sí. Y ya para concluir con este tema, Consuelo, para yo no alargarme mucho, es importante entender que cualquier institución, sea pública, privada, sea familiar inclusive, hay 4 elementos que interactúan en ella, a lo interno. Hay una parte que entienden el cambio, que lo comprenden, que lo quieren, que lo desean y que están dispuestos a dar el primer paso por el cambio. Pero es un 5% aproximadamente de la organización, en cualquiera, un promedio. Hay otros sujetos, otros miembros de esa organización o institución que quieren el cambio, pero no darán el primer paso hasta que no vean algo positivo que esté dando resultados, porque no quieren perder su status quo, que eso es la incertidumbre. Hay un 20%, y ese es un 15%. Hay un 20% que es el más peligroso de todos, un 20% que son renegados, se llaman renegados, los que están en contra de cualquier tipo de cambio, porque su modus operandi es el desorden y el status quo actual, es de eso que ellos viven. Y por lo tanto, si hacen un cambio, ellos van a perder todo. Eso hay que votarlo a todos, hay que eliminarlo a todos, hay que sacarlo a todos. General. Y hay un 60%. Y están identificadas esas gente. Espérese. Vamos a terminar con él, que él diga el 60% general. Ese 60% son la gran masa que va donde el liderazgo de la institución lo lleva. O sea, donde ese liderazgo lo lleva, es donde ellos van. Por lo tanto, primero, el director de la institución tiene que tener liderazgo, ser un líder, que tenga don de mando, que tenga conocimiento y capacidades suficientes para dirigir. Y que ese plan que se haga de esa transformación, como tenía, el plan de seguridad democrática, estuviera bien definido y se dé a conocer a lo interno de la institución, porque hay que eliminar algo que eso se da en cualquier institución, que es la incertidumbre. Estamos ahora provocando ahora mismo una incertidumbre a lo interno de una organización policial. Así es. Que es la llamada de dar seguridad y ella se siente insegura. Entonces yo voy a dar seguridad, yo estando inseguro. Sí, yo lo dije ayer, antes de ayer. Eso puede colapsar. Sí, señor. Eso puede colapsar. Entonces, ¿qué pasa a lo interno ahora mismo? Y reitero, la comisión que hizo el presidente es bien intencionada. Lo felicito. Pero esa comisión, esos integrantes de esa comisión, variopinta, no da confianza a la institución que va a cambiar y que ella quiere cambiar y que ha ido cambiando en el tiempo, poco a poco. Muy bien. De manera general que para eso hay que tomarlo con mucha delicadeza. Sí, yo quisiera, Pedro, permite. Yo quisiera hacerle una pregunta al general, a Guillermo. César Cabrera, Guillermo. Así, adelante, César. ¿Cuál es tu opinión de la ley 590-16, que es la última reforma que se le hizo a la policía
¿Y por qué no se han aplicado los reglamentos? Es decir, ¿cuál es tu opinión de esa reforma? Que está ahí todavía pendiente porque faltan los reglamentos. Sí, fíjate bien. Vamos a empezar primero, si me permite, César, con la parte que dio origen a ese cambio de la ley y las demás normas en la policía, que fue la iniciativa que se hizo cuando por primera vez el rol de la policía fue constitucionalizado en el 2010. Como esta parte fue mi gestión que se hizo al frente de la jefatura, y fueron aproximadamente casi 2 años de arduo trabajo, de enfrentamientos a veces ríspidos con instituciones afines a la Policía Nacional, porque todo el mundo quiere apoderarse de funciones de la policía que no le corresponden. Entonces, por primera vez ya pasó a ser un órgano constitucional, y en vez de una ley institucional ya tenemos hoy en día una ley orgánica. Esa ley orgánica, ese rol constitucional en el artículo 255 de la Constitución de la República provocó que se hiciera una reforma a la ley policial. Entonces, la reforma original de la ley policial que yo dejé encaminada, y ya bueno, terminó mi gestión de 3 años en la jefatura y se continuó, fue modificada totalmente, fue mutilada, no fue la que yo dejé. Y la actual ley de la policía es una ley que limita mucho el desempeño de la policía. Le han quitado muchas funciones a la institución del orden y por lo tanto la hacen cada vez más inoperante. De suerte que la ley actual de la policía, a mi entender, a mi modesto entender, hay que cambiarla para fortalecer el rol de la policía. Porque gran parte de esos problemas que hay hoy en día es producto de una ley que cercena muchas funciones institucionales. Y por otro lado, la dilación que hay con el problema de las normas internas también que no se han desarrollado también. De suerte que es que hay muchos componentes en esto que hay que promover. Okay. Pedro Jiménez. Sí, perdón, adelante, Pedro. General, la jefatura que a usted le tocó dirigir enfrentó grandes desafíos con la delincuencia, y en su momento usted hasta fue acremente criticado por la dureza con que usted enfrentó a la Policía Nacional. A la delincuencia de afuera y a la de adentro. Usted hablaba ahorita de resistencia, de estructuras a lo interno de la Policía Nacional. Sí, y hubo momentos que usted tuvo incluso que mandar y solicitar el retiro de generales que le hacían la vida imposible a lo interno de su jefatura para hacerlo saltar, que es una práctica común allí, y usted poder desarrollar el trabajo. ¿Usted cree que en la Policía Nacional ese liderazgo que usted señala es el que hace falta, y la energía y la dureza para dirigir a lo interno y combatir hacia afuera a la delincuencia? ¿Esa autoridad hace falta ahora en la policía? Y para llevar a cabo cualquier tipo de cambio, de reforma, primero se cree en el líder. Hay que creer en el líder para uno dejarse guiar. Uno guía a un grupo de personas, y la policía es una institución de 38,000 miembros. Y hay que entender que son 38,000 hombres y mujeres que hay ahí, de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes colores de piel, de diferentes puntos distintos del país, con diferentes crianzas distintas. O sea, es un conglomerado complejo, señores. No es tan fácil. Y yo he escuchado por ahí a muchos decir, y yo les respeto su opinión, obviamente, pero eso es producto de la ignorancia en el tema, de que hay que desbaratar a la policía y hacer una nueva, o refundir una nueva. Eso es una estupidez terrible, porque, para empezar, si sacamos a todos los policías, vamos a sacar 38,000 hombres y mujeres a la calle. Va a ser otra nueva. ¿De dónde vamos? ¿Qué van a hacer esos 38,000 hombres y mujeres en la calle? ¿Qué van a hacer ellos? Yo pregunto. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el nicho de trabajo que ellos van a desempeñar? Porque han sido policías toda la vida. O sea,
es tirar a la calle a pasar hambre a un grupo de hombres que saben cómo se hacen las cosas. Ahora, ¿dónde está en la calle el recurso humano para yo captar rápidamente 38,000 o 30,000 o 25,000? ¿Dónde están? Eso es un proceso que no es de ahora. Eso conlleva un tiempo. O sea, lo correcto es hacer una transición con prudencia, con mesura, pero con firmeza, sin pausas y llevándose de un plan establecido como había uno antes. De manera que para esto yo diría, Consuelo y demás amigos, Pedro, Aníbal y todos, ¿no? César y Virgilio. Virgilio también, que lo escuché hablando ahorita. Y a Ángel cuando lo vea también el programa. Para él, donde quiera que se encuentre. En la policía, 7 áreas que hay que tomar en cuenta. 1, la voluntad política. Pero no la voluntad política desde el punto de vista de que sea el presidente que asuma esa responsabilidad solo. No es así. Es la voluntad política al estilo Rousseau, el gran pensador francés, que era la sumatoria de todas las voluntades, de todos los intereses comunes que confluyen en una sola voluntad. O sea, es buscar acuerdos entre los sectores, es buscar un acuerdo nacional, es buscar una alianza estratégica nacional para tratar el tema de seguridad ciudadana, porque no es una ley solamente, es un marco completo. ¿Y qué es seguridad ciudadana? ¿Qué es? Bueno, básicamente es dotar de la seguridad integral a todos los ciudadanos que cohabitan en un territorio. Que usted sale y no es asaltado. Claro. Que usted entra a un sitio, usted tenga la sensación de seguridad, de no ser asaltado, de no perder la vida, inclusive, que es el bien más preciado. Sí. Entonces, segundo, desarrollar capacidades para que el sistema judicial sea efectivo con los demás subsistemas. Cuando digo eso es. Cuando digo con el sistema judicial, me refiero a que la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario son 4 componentes del sistema judicial. Y todos ellos tienen que estar en coordinación conjunta, porque cada uno tiene un enlace, un eslabón. La policía se queja. He oído jefes de policía que dicen, nosotros lo atrapamos y entonces no le hacen los cargos y lo sueltan. El Ministerio Público, el fiscal. Y el ministerio dice que la policía que no hace la recolección de evidencia necesaria, siempre hay un problema. O el fiscal dice que el juez no le hace caso cuando aporta las pruebas y el juez dice que no, que el fiscal que no defiende bien su caso en el tribunal. O sea, siempre hay un problema entre cada uno de ellos. Entonces, es que haya una coordinación conjunta. Eso hay que reformarlo, eso hay que fortalecerlo para dar seguridad ciudadana. Sí. El otro es que yo propongo también que si bien es cierto que la policía hay que hacer un cambio institucional de reforma, también hay que reformar el Ministerio de Interior y Policía. Para que ese Ministerio de Interior y Policía deje de ser un ministerio político al servicio del gobierno político de un partido. No. Estoy de acuerdo. Porque ¿qué pasa hoy en día? Así mismo. Y no estoy hablando del señor ministro de ahora, No. Que es muy bueno. Chuve, aquí es mi amigo. Una estrella. No, además que tiene poco tiempo, ahora mismo en el cargo. Buenísimo. Yo me refiero a todos los pasados también. ¿Tú estás oyendo, Pedro? Con excepciones, con ligeras excepciones. Sí. ¿Qué pasa? Se fue Pedro, doña. Que cuando el ministro de Interior y Policía asume el cargo y subordina el interés nacional general lo subordina al interés político, entonces fracasan las cosas. Sí. Por lo tanto, el Ministerio de Interior y Policía tiene que ser un ministerio profesional, que primen las decisiones profesionales por encima de las particulares o las partidarias. Entonces, otra, para que haya una reforma buena y en todas las instituciones, el gobierno tiene que desarrollar una musculatura en el sentido de que ellos puedan soportar las presiones
las presiones de muchos intereses que cohabitan para apoderarse de la policía y querer que fracase, porque hay muchos intereses en esto, ya Consuelo. Sí. Muchos intereses. Entonces, imagina, y que hacen colapsar al final. O sea, el gobierno tiene que ser musculoso y fuerte para soportar todas esas presiones que le llevarán encima. General, finalmente, yo tenía una pregunta. Tenemos que hacer la pausa. Perdón, Virgilio. Doña, que no se nos quede. El DICAM. La eliminación del DICAM. El DICAM, que usted quería hablar. Bueno, le han estado mandando preguntas, señores, pero vamos a tener que invitarlo otra vez. Sí, fíjate, con el DICAM, también digo que el presidente fue bien intencionado, pero mal asesorado. Porque primero partió de un hecho de castigar a la institución quitándole funciones antidrogas en los barrios, cuando debió castigar realmente a los incumbentes que pasaron por ahí, que cometieron delitos de corrupción. Lo que debió haber hecho el presidente fue sancionar y someter a la justicia a los generales que pasan por ahí, o al jefe de la policía si estaba involucrado, y a los coroneles, a los mayores, quien sea. Y si hay que sacar a 200 de ahí y someter a la justicia, hágalo. Pero no castiga a la institución, porque ella no es culpable de eso. Es la dirección de ella, pero no la institución. Entonces, ¿qué pasa? La DEA es un organismo antinarcótico que brega con el narcotráfico en los Estados Unidos, con el macrotráfico. Pero el microtráfico lo combaten las policías locales en Estados Unidos, las policías estatales en Estados Unidos. No la DEA que se involucra, porque no tiene recursos para eso. Igual pasa aquí. Y le digo una cosa, el índice de criminalidad que intervienen varias variables como los homicidios, los asaltos, los atracos, los secuestros, el robo de vehículos, la herida de bala, la herida de arma blanca, todo tipo de infracciones, inclusive también el narcotráfico es una parte, una variable del índice de criminalidad. Si la policía no tiene control de los barrios de combatir ese delito, no va a poder haber seguridad ciudadana efectiva en el país. No puede haber seguridad efectiva en el país. Porque el microtráfico en los barrios, eso causa, si hay problemas de balacera en los barrios, drogas. Sí. Si hay problemas de violencia intrafamiliar, inclusive en los barrios, drogas. Si hay asaltos y atracos en los barrios, es buscando drogas o buscando un pase para drogas. Si hay problemas de secuestros express en los barrios, es por cobros compulsivos por drogas. O sea, la droga interviene en todos los delitos que hay en un barrio. Por lo tanto, si la policía no puede intervenir en los barrios, eso, porque la DNCD no tiene capacidad real y efectiva para hacerlo a nivel nacional, no la tiene. Para el macro, sí. Okay. Y los tenemos casos, que terminar. Tenemos una que solita terminar. Pregunta ya, una sola. Es que tenemos que terminar, Aníbal. Era para preguntarle cuando los policías se convierten en aliados de los narcotraficantes en los barrios. Sí. Está bien, ¿Qué pero hacer? eso sucede. Pero ya yo dije ahorita, ¿qué es lo correcto? Someter a esos policías claro, a la justicia. Sí, de conformidad con lo que se hizo con el DICAM. Aquí estuviéramos jodidos, excúsame la expresión, ¿por qué? Porque hay corrupción en el DICAM, elimíname el DICAM. Y lo eliminaron. Ahora, hay corrupción en agricultura, elimíname agricultura. Y que esa función la haga medio ambiente. Ok, por favor, general, tenemos que terminar. En aduanas hay corrupción, elimíname aduanas. Ok, está claro. La última pregunta que le manda un oyente que dice que si los ex jefes de la policía deberían estar o parte de esos ex jefes en la comisión que nombró el presidente. Solamente nos queda un minutito. Yo diría que sí, pudieran estar jefes de la policía, ex jefes de la policía o actuales de la policía, pero tienen que ser expertos que hayan vivido dentro de la policía. Son expertos. Para eso que sea funciones, tiene que haber expertos para eso. General, discúlpeme, Virgilio, para que lo tire por Twitter ya, Virgilio, doña. Perdón, es que me están llamando porque tenemos ahora
a Tommy Galán, que ya está esperando. Sí. Nada más para que lo tire por Twitter, que diga cuáles son las diferencias que establecen las reformas que el general dejó mientras estuvo en el cargo y las reformas que luego le hicieron a esa misma ley que fueran importantes. ¿Cuáles son las variables? Muchísima diferencia. Muy bien, general, nosotros queremos agradecerle a ustedes que usted haya venido esta tarde y nos ha dado una charla. Gracias. Lo que nos dio fue una charla. Lo importante de esto es que yo felicito al presidente Abinader por esa gran iniciativa, que es loable, claro, y tiene nuestro pero que apoyo. Puede mejorar, pero que puede mejorar. Tiene nuestro apoyo. Saca la mitad y meta otra mitad. Tiene nuestro apoyo para eso, pero está mal asesorado. Oíste, Pedro. Señores, tenemos que yo estoy en la línea del general. Sí, Pedro, eso es lo que ha planteado. Eso es lo que yo planteado, no me distorsiones. Hay la mitad que no sirve para eso y otra mitad que falta. Pedro son buenos todos, son gente muy buena, son notables, muy buenos. Notables todos, pero ese no es el problema. Pero la comisión falta. Gracias, mi general. Hasta luego.